Bola de cebo, un relato de Guy de Maupassant. Durante varios días seguidos, jirones del ejército en desbandada habían cruzado la ciudad. No se trataba de tropas, sino de hordas en pleno desorden. Los hombres presentaban unas barbas crecidas y sucias, los uniformes hechos trizas, y avanzaban con paso cansino, sin banderas, sin regimiento. Todos parecían abrumados, exhaustos, incapaces de pensar, de tomar una decisión, andando tan solo por hábito y cayendo de cansancio tan pronto paraban. Se veía sobre todo gente pacífica que había sido movilizada, apacibles rentistas doblegados bajo el peso del fusil, despiertos voluntarios jóvenes, presa fácil tanto del pánico como del entusiasmo, tan dispuestos al ataque como a la huida, y luego, en medio de ellos, algunos pantalones rojos de los uniformes, restos de alguna división machacada en alguna gran batalla, sombríos artilleros alineados con aquellas muestras de la infantería y a veces el casco brillante de un dragón de pies pesados que seguía con dificultad la marcha más ligera de los lignardos. Legiones de inconformistas con nombres heroicos, los vengadores de la derrota, los ciudadanos de la tumba, los compartidores de la muerte, pasaron a su vez con aspecto de bandidos. Sus jefes, antiguos comerciantes de telas o semillas, ex comerciantes de grasa o jabón, guerreros de circunstancias, llamados oficiales por sus coronas o por la longitud de sus bigotes, cubiertos de armas, franelas y trenzas, hablaban con voz sonora, discutían los planes de campaña y pretendían sostener a la Francia agonizante solo sobre sus hombros jactaciosos. Pero a veces temían a sus propios soldados, gente de saco y cuerda que a menudo eran excesivamente valientes, saqueadores y libertinos. Se decía que los prusianos iban a entrar en Rouen. La Guardia Nacional, que durante 2 meses había estado haciendo reconocimientos muy cuidadosos en los bosques vecinos, a veces disparando a sus propios centinelas y preparándose para la batalla cuando un pequeño conejo se movía bajo la maleza, había regresado a sus hogares. Sus armas, sus uniformes, toda su parafernalia asesina, con la que solía atemorizar los límites de las carreteras nacionales en 3 leguas a la redonda, habían desaparecido de repente. Los últimos soldados franceses habían cruzado por fin el Sena para ganar Pont-Audemer por Saint-Sever y Beauregard, y marchando detrás de todos ellos, el general, desesperado, incapaz de intentar nada con estos harapos dispares, angustiado él mismo en la gran debacle de un pueblo acostumbrado a la victoria y desastrosamente vencido a pesar de su legendaria valentía, se alejó a pie entre 2 oficiales. Entonces, una profunda calma, una expectativa asustada y silenciosa se había cernido sobre la ciudad. Muchos burgueses panzones, enmasculados por el comercio, esperaban ansiosos a los vencedores, temblando por si sus asadores o sus grandes cuchillos de cocina eran considerados un arma. La vida parecía haberse paralizado. Las tiendas estaban cerradas, la calle silenciosa. A veces, algún habitante, intimidado por este silencio, corría rápidamente por las paredes. La angustia de la espera hacía desear la llegada del enemigo. En la tarde del día siguiente a la salida de las tropas francesas, unos pocos uhlans procedentes de quién sabe dónde cruzaron la ciudad con rapidez. Luego, un poco más tarde, una masa negra descendió desde la Côte Sainte-Catherine, mientras que otras 2 corrientes invasoras aparecieron por los caminos de Darnetal y Bois-Guillaume. Las vanguardias de los 3 cuerpos, justo en el mismo momento, se unieron en la plaza del Hôtel de Ville y a través de todas las calles vecinas llegó el ejército alemán, desplegando sus batallones que hacían sonar los adoquines bajo su duro y rítmico paso. Las órdenes gritadas con una voz desconocida y gutural recorrieron las casas que parecían muertas y desiertas, mientras, detrás de las persianas cerradas, los ojos vigilaban a estos hombres victoriosos, dueños de la ciudad, de las fortunas y de las vidas, por el derecho de la guerra. Los habitantes, en sus oscuros aposentos, tenían el pánico propio de los cataclismos,
las grandes convulsiones asesinas de la tierra, contra las que toda sabiduría y fuerza son inútiles, pues la misma sensación reaparece cada vez que se trastoca el orden establecido de las cosas, cuando la seguridad ya no existe, cuando todo lo que está protegido por las leyes del hombre o de la naturaleza queda a merced de una brutalidad inconsciente y feroz. El terremoto aplasta a todo un pueblo bajo las casas que se desmoronan. El río desbordado arrastrando a los campesinos ahogados con los cadáveres de los bueyes y las vigas arrancadas de los tejados, o el glorioso ejército masacrando a los que se defienden, tomando prisioneros a los demás, saqueando en nombre de la espada y dando gracias a un Dios al son del cañón. Son todos flagelos espantosos que desconciertan toda la creencia en la justicia eterna, toda la confianza que se nos enseña en la protección del cielo y en la razón del hombre. Pero en cada puerta llamaban pequeños destacamentos que luego desaparecían en las casas. Fue la ocupación después de la invasión. Comenzó el deber de los vencidos de ser gentiles con los vencedores. Al cabo de un rato, una vez pasado el terror inicial, se instaló una nueva calma. En muchas familias, el oficial prusiano comía en la mesa. A veces se mostraba bien educado y por cortesía se compadecía de Francia, diciendo lo mucho que se resistía a participar en esta guerra. Agradeció este sentimiento. Un día u otro, su protección podría ser necesaria. Al evitarlo, podríamos tener algunos hombres menos que alimentar. ¿Y por qué hacer daño a alguien de quien se depende completamente? Hacerlo sería menos valentía que temeridad. Y la imprudencia ya no es un defecto de los burgueses de Rouen, como lo era en la época de las heroicas defensas en las que se distinguía su ciudad. Por último, se dijo, por la suprema razón de la urbanidad francesa, que seguía siendo lícito ser cortés en la propia casa, siempre que no se mostrara familiaridad con el soldado extranjero en público. Fuera, ya no se conocían, pero en la casa hablaban alegremente y el alemán se quedaba más tiempo cada noche, calentándose en la chimenea común. La propia ciudad fue recuperando poco a poco su aspecto habitual. Los franceses aún no habían salido, pero los soldados prusianos pululaban por las calles. Además, los oficiales de los húsares azules, que arrastraban con arrogancia sus grandes herramientas de muerte por la acera, no parecían tener mucho más desprecio por los ciudadanos de a pie que los oficiales de los chasseurs, que el año anterior habían estado bebiendo en los mismos cafés. Sin embargo, había algo en el aire, algo sutil y desconocido, una atmósfera extranjera e intolerable, como un olor generalizado, el olor de la invasión. Llenaba los hogares y las plazas públicas, cambiaba el sabor de la comida, daba la impresión de estar de viaje, muy lejos, entre tribus bárbaras y peligrosas. Los vencedores exigían dinero, mucho dinero. Los habitantes siempre pagaban y eran ricos. Pero cuanto más opulento se vuelve un comerciante normando, más sufre por cualquier sacrificio, por cualquier parte de su fortuna que vea pasar a manos de otro. Sin embargo, 2 o 3 leguas más abajo de la ciudad, siguiendo el curso del río hacia Croixet, Dipedal o Biessart, los barqueros y pescadores traían a menudo del fondo del agua algún cadáver de un alemán hinchado en su uniforme, muerto por un golpe de cuchillo o de sabate, su cabeza aplastada por una piedra, o arrojado al agua con un empujón desde lo alto de un puente. El barrio del río enterró estas oscuras, salvajes y legítimas venganzas, heroísmos desconocidos, ataques silenciosos, más peligrosos que las batallas a plena luz del día y sin repercusiones de gloria, porque el odio al extranjero siempre arma unos cuantos intrépidos dispuestos a morir por una idea. Finalmente, como los invasores, a pesar de someter a la ciudad a su inflexible disciplina, no habían realizado ninguno de los horrores que la fama les había hecho cometer a lo largo de su marcha triunfal, se envalentonaron, y la necesidad del comercio volvió a obrar en los corazones de los comerciantes del país. Algunos de ellos tenían grandes intereses en el Louvre que el ejército francés ocupaba y querían intentar llegar a ese puerto yendo por tierra hasta Dieppe, donde se embarcarían. Se empleó la influencia de los oficiales alemanes con los que se habían familiarizado y se obtuvo el permiso para salir del general en jefe. Habiéndose contratado una gran carroza de 4 caballos para este viaje y habiéndose inscrito 10 personas con el cochero, se resolvió partir un martes por la mañana, antes del amanecer, para evitar cualquier reunión.
La escarcha llevaba tiempo endureciendo la tierra, y el lunes, hacia las 3, grandes nubes negras procedentes del norte trajeron la nieve, que cayó sin interrupción durante toda la tarde y la noche. A las 4:30 de la mañana, los viajeros se reunieron en el patio del hotel de Normandía, donde se iba a llevar el carruaje. Todavía estaban llenos de sueño y temblaban de frío bajo las mantas. No se podía ver bien en la oscuridad, y el montón de pesadas ropas de invierno hacía que todos esos cuerpos parecieran sacerdotes obesos con sus largas sotanas. Pero 2 hombres se reconocieron. Un tercero se acercó a ellos. Charlaron. «Me llevo a mi mujer», dijo uno. «Lo mismo hago yo», el primero añadió. «No regresaremos a Rouen, y si los prusianos se dirigen a El Louvre, nos marcharemos a Inglaterra». Todos tenían los mismos planes, siendo de complexión similar. Sin embargo, el carruaje no tenía arneses. Un pequeño farol llevado por un mozo de cuadra salía de vez en cuando de una puerta oscura e inmediatamente desaparecía en otra. Las patas de los caballos golpeaban el suelo, amortiguadas por el estiércol de las camadas, y se oía la voz de un hombre que hablaba a los animales y maldecía en la parte trasera del edificio. Un débil murmullo de campanas anunciaba que los arneses se movían. Este murmullo pronto se convirtió en un claro y continuo estremecimiento, puntuado por el movimiento del animal, que a veces se detenía y luego se reanudaba en un repentino tirón, acompañado del sonido sordo de un casco herrado golpeando el suelo. La puerta se cerró de repente. Todo el ruido cesó. Los congelados burgueses se habían callado. Permanecían inmóviles y rígidos. Una cortina ininterrumpida de copos blancos brillaba sin cesar mientras descendía a la tierra. Borraba las formas, empolvaba las cosas con una espuma de hielo, y todo lo que se oía en el gran silencio de la tranquila ciudad sepultada bajo el invierno era vago, indecible y flotante susurro de la nieve que caía, más una sensación que un ruido, una mezcla de átomos de luz que parecía llenar el espacio, cubrir el mundo. El hombre apareció de nuevo, con su linterna, tirando del extremo de una cuerda a un triste caballo que no venía de buena gana. La colocó contra la caña del timón, ató los cabos y la rodeó durante mucho tiempo para asegurar los arneses, pues solo podía usar una mano, ya que la otra llevaba su linterna. Cuando iba a buscar al segundo animal, se fijó en aquellos viajeros inmóviles, ya blancos por la nieve, y les dijo: «¿Por qué no subís al carruaje? Al menos estaréis a salvo». No habían pensado en ello, sin duda, y se precipitaron. Los 3 hombres instalaron a sus esposas en la parte de atrás y luego subieron. Luego las otras formas indecisas y veladas tomaron su turno en los últimos asientos sin intercambiar una palabra. El suelo estaba cubierto de paja donde se hundían los pies. Las señoras del fondo, habiendo traído pequeños calentadores de cobre con un carbón químico, encendieron estos aparatos y durante algún tiempo, en voz baja, enumeraron sus ventajas, repitiendo entre ellas cosas que ya conocían desde hacía tiempo. Por fin, estando el carruaje enjaezado, con 6 caballos en lugar de 4 por la mayor dificultad del tiro, una voz desde fuera preguntó: «¿Estáis todos?». Una voz desde el interior respondió: «Sí». «Nos ponemos en marcha». El coche se movía despacio, lentamente, con pasos muy pequeños. Las ruedas se hundieron en la nieve, todo el tronco gimió con sordos chirridos, los animales se deslizaron, soplaron, echaron humo, y el gigantesco látigo del cochero chasqueó inquieto, revoloteó de un lado a otro, anudándose y desenrollándose como una esbelta serpiente, y mordiendo de repente alguna grupa rebotada que luego se tensó bajo un esfuerzo más violento. Pero el día fue creciendo imperceptiblemente. Aquellos ligeros copos que un viajero, oriundo de Rouen, había comparado con una lluvia de algodón, ya no caían. Un resplandor sucio se filtraba a través de grandes nubes oscuras y pesadas que hacían más brillante la blancura de la campiña, donde a veces aparecía una línea de altos árboles vestidos de escarcha, a veces una cabaña de paja con un gorro de nieve. Dentro del coche se miraban unos a otros con curiosidad a la triste luz del amanecer. Al fondo, en los mejores asientos, el señor y la señora Loussiau, comerciantes de vino al por mayor de la calle Grand Pont, dormitaban, uno frente al otro.
Antiguo empleado de un jefe que había quebrado en los negocios, Lou Xiao había comprado el negocio y había hecho una fortuna. Vendía vino muy malo y muy barato a los pequeños comerciantes del campo y era conocido entre sus conocidos y amigos como un pícaro empedernido, un auténtico normando lleno de astucia y jovialidad. Su reputación de embaucador estaba tan consolidada que una noche, en la prefectura, M. Tournell, autor de fábulas y canciones, de ingenio mordaz y fino, una celebridad local, habiendo propuesto a las damas a las que veía un poco adormecidas jugar una partida de Lou Xiao Ball, la palabra misma voló por los salones del prefecto y luego, llegando a los de la ciudad, hizo reír a todas las mandíbulas de la provincia durante un mes. Además, Lou Xiao era famoso por sus bromas de todo tipo, sus chistes buenos o malos, y nadie podía hablar de él sin añadir inmediatamente: es impagable este Lou Xiao. De pequeña estatura, presentaba una barriga de globo coronada por un rostro rojizo entre dos patillas canosas. Su mujer, alta, fuerte, decidida, con voz alta y decisión rápida, era el orden y la aritmética del negocio, que animaba con su alegre actividad. Junto a ellos se encontraba más digno, perteneciente a una casta superior, el señor Carret Lamadón, un hombre considerable, bien establecido en la industria del algodón, propietario de 3 hilanderías, oficial de la Legión de Honor y miembro del Consejo General. Había seguido siendo, durante todo el tiempo del imperio, líder de la oposición benévola, solo para hacerse pagar más caro su adhesión a la causa que combatía con armas cortesanas, según su propia expresión. La señora Carrel Lamadón siguió siendo el consuelo de los oficiales de buena familia enviados a Rouen de guarnición. Se colocó frente a su marido, toda pequeña, toda bonita, toda acurrucada en sus pieles, y miró con ojos apenados el lamentable interior del carruaje. Sus vecinos, el conde y la condesa Hubert de Breville, llevaban uno de los nombres más antiguos y nobles de Normandía. El conde, anciano caballero de gran porte, se esforzaba por acentuar, mediante los artificios de su toilette, su natural parecido con el rey Enrique IV, quien, según su gloriosa leyenda para la familia, había hecho engordar a una dama de Breville, cuyo marido, por este hecho, se había convertido en conde y gobernador de la provincia. Colega del señor Carrel Lamadón en la Diputación Provincial, el conde Hubert representaba al partido orleanista en el departamento. La historia de su matrimonio con la hija de un pequeño armador de Nantes siempre había sido un misterio, pero como la condesa tenía un gran aire, entretenía mejor que nadie e incluso se decía que era amada por uno de los hijos de Luis Felipe, toda la nobleza la celebraba. Y su salón seguía siendo el primero del país, el único en el que se conservaba la antigua galantería y cuya entrada era difícil. La fortuna de los Brevilles, toda en propiedades, alcanzaba, se decía, 500,000 libras de renta. Estas 6 personas formaban la parte trasera del carruaje, el lado de la sociedad acomodada, serena y fuerte, de la gente honesta y autorizada que tiene religión y principios. Por una extraña coincidencia, todas las mujeres estaban en el mismo banco, y la condesa aún tenía como vecinas a 2 monjas que rezaban largos rosarios mientras murmuraban Pater y Ave. Una de ellas era vieja, con la cara marcada por la viruela, como si le hubieran disparado en la cara a bocajarro. La otra, muy enclenque, tenía una bonita y enfermiza cabeza sobre un pecho fítico, carcomido por esa fe devoradora que hace a los mártires y a los iluminados. Frente a las 2 monjas, un hombre y una mujer atraen la atención de todos. El hombre, bien conocido, era Cornudet el demócrata, el terror de la gente respetable. Llevaba 20 años mojando su gran barba roja en los bocadillos de todos los cafés democráticos. Él, con sus hermanos y amigos, se había comido una no escasa fortuna heredada de su padre, un antiguo confitero, y esperaba con impaciencia la República para conseguir por fin el puesto merecido por tantas consumiciones revolucionarias. El 4 de septiembre, tal vez como resultado de una broma, se había creído nombrado prefecto, pero cuando quiso asumir sus funciones, los oficinistas, que seguían siendo los únicos dueños del lugar, se negaron a reconocerlo, lo que le obligó a retirarse. Era un chico muy bueno, inofensivo y servicial, y había trabajado con un ardor incomparable para organizar la defensa.
Había cavado agujeros en las llanuras, derribado todos los árboles jóvenes de los bosques vecinos, colocado trampas en todos los caminos y, cuando el enemigo se acercó, satisfecho con sus preparativos, se retiró rápidamente hacia la ciudad. En aquel momento pensaba que sería más útil en el Oure, donde iban a ser necesarios nuevos atrincheramientos. La mujer, una de las llamadas galantes, era famosa por su precoz corpulencia, que le había valido el apodo de bola de cebo. Era pequeña, redonda por todas partes, gorda hasta las cejas, con los dedos hinchados, estrangulados en los nudillos, como ristras de salchichas cortas, con una piel brillante y tersa, una garganta enorme que sobresalía bajo el vestido. Era, sin embargo, apetecible y popular, tan agradable era su frescura. Su rostro era una manzana roja, un capullo de peonía a punto de florecer, y en él se abrían por encima dos magníficos ojos negros, sombreados por grandes y espesas pestañas que proyectaban una sombra, por debajo, una boca encantadora, estrecha, húmeda para besar, amueblada de dientecillos relucientes y diminutos. También se decía que estaba llena de cualidades inestimables. En cuanto la reconocieron, hubo murmullos entre las mujeres honradas, y las palabras prostituta y vergüenza pública se susurraron tan fuerte que ella levantó la cabeza. Luego miró a sus vecinos con una mirada tan provocadora y atrevida que al instante reinó un gran silencio y todos bajaron la mirada, excepto Lou Xiao, que la observaba con aire excitado. Pero pronto se reanudó la conversación entre las tres damas, a las que la presencia de esta chica había hecho repentinamente amistosas, casi íntimas. Tuvieron que hacer, les pareció, como si fuera, un fardo de sus dignidades como esposas frente a esta desvergüenza vendida, porque el amor legal siempre se lo toma con calma con su congénere libre. También los tres hombres, atraídos por un instinto conservador ante la aparición de Cornudet, hablaron del dinero con cierto tono de desprecio hacia los pobres. El conde Hubert habló de los daños que le habían causado los prusianos, de las pérdidas que le acarrearían el ganado robado y las cosechas perdidas, con la seguridad de un gran señor 10 veces millonario de que estos estragos apenas estorbarían un año. El señor Carrel Amadón, muy perjudicado en sus intereses algodoneros, había tenido la precaución de enviar 600.000 francos a Inglaterra, en prevención de lo que pudiera pasar. En cuanto a Lou Xiao, había dispuesto vender a la intendencia francesa todos los vinos comunes que quedaban en su bodega, por lo que el Estado le debía una formidable suma que pretendía cobrar en el Louvre. Y los tres se miraron amistosamente. Aunque eran de orígenes diferentes, se sentían hermanos en el dinero, en la gran masonería de los que poseen, que hacen sonar el oro metiendo la mano en el bolsillo del pantalón. El carruaje iba tan despacio que a las 10 de la mañana no habían recorrido ni 4 leguas. Los hombres se bajaron 3 veces para subir colinas. Empezaban a preocuparse, porque tenían que almorzar en Totes y ahora desesperaban de llegar antes del anochecer. Todo el mundo estaba pendiente de un cabaret en la carretera, cuando el autocar se hundió en un montón de nieve y se tardó 2 horas en limpiarlo. El apetito crecía, perturbando los espíritus, y no se veía ninguna gargota, ningún comerciante de vino. La aproximación de los prusianos y el paso de las hambrientas tropas francesas habían asustado a todas las industrias. Los caballeros corrieron a buscar las provisiones en las granjas al lado del camino, pero no encontraron allí ni siquiera pan, pues el desafiante campesino escondió sus reservas por miedo a ser saqueado por los soldados que, al no tener nada que poner bajo sus dientes, tomaron por la fuerza lo que descubrieron. A eso de la 1 de la tarde, Lou Xiao anunció que definitivamente tenía un poco de hambre en el estómago. Todos habían sufrido como él durante mucho tiempo, y la violenta necesidad de comer, siempre en aumento, había acabado con las conversaciones. De vez en cuando, alguien bostezaba, otro le imitaba casi inmediatamente, y cada uno, a su vez, según su carácter, sus modales y su posición social, abría la boca de golpe o modestamente llevando rápidamente la mano delante del agujero abierto del que salía un vapor. Bola de Cebo se inclinó varias veces como si buscara algo bajo sus enaguas. Dudó un segundo, miró a sus vecinos y luego se sentó en silencio. Las figuras estaban pálidas y tensas. Lou Xiao dijo que pagaría 1.000 francos por un codillo de jamón. Su mujer hizo un gesto como de protesta. Luego se calmó. Siempre sufría al oír hablar de despilfarro de dinero, y ni siquiera entendía las bromas sobre este tema.
El hecho es, dijo el conde, que no estoy bien. ¿Cómo no iba a pensar en traer provisiones? Todos se reprochaban de la misma manera. Sin embargo, Cornudet tenía una petaca llena de ron. Ofreció un poco. Fue rechazado fríamente. Solo Lousiao aceptó 2 gotas y cuando le devolvió el frasco, agradeció. Es bueno igualmente. Te calienta y te engaña el apetito. El alcohol le puso de buen humor y se propuso hacer como en el barquito de la canción, comerse al más gordo de los viajeros. Esta alusión indirecta por la de cebo escandalizó a la gente bien educada. No hubo respuesta. Solo Cornudet sonrió. Las 2 buenas hermanas habían dejado de musitar su rosario y con las manos enterradas en sus grandes mangas permanecían inmóviles, bajando obstinadamente la mirada, ofreciendo sin duda al cielo el sufrimiento que les enviaba. Por fin, a las 3, como se encontrasen en medio de una llanura interminable y sin la apariencia de un solo pueblo, Bola de Cebo, agachándose decidida, sacó de debajo de la banqueta una gran cesta cubierta de un paño blanco, y de ella, primero un platito de loza, un cubilete para beber de plata, luego una orza grande donde 2 pollos enteros y troceados se conservaban en gelatina. Se distinguía también en la cesta otras suculentas cosas envueltas: paté, fruta, golosinas, las provisiones preparadas para un viaje de 3 días sin tener que depender de la cocina de las posadas. 4 cuellos de botella pasaron entre los paquetes de comida. Cogió un ala de pollo y empezó a comerla delicadamente con uno de los panecillos llamados Regency en Normandía. Todos los ojos estaban posados en ella. Entonces el olor se extiende, ensanchando las fosas nasales, llevando abundante saliva a la boca con una dolorosa contracción de la mandíbula bajo las orejas. El desprecio de las damas por esta muchacha se hizo feroz, como un impulso de matarla o de arrojarla a ella, a su tetera, a su cesta y a sus provisiones fuera del carruaje a la nieve. Pero Lousiao devoró la terrina de pollo con los ojos. Dijo: «¡Qué bien! La señora fue más cuidadosa que nosotros. Hay personas que siempre saben pensar en todo». Ella le miró. «¿Quiere un poco, señor?» «Es difícil ayunar desde la mañana», saludó. «Bueno, francamente no me niego. No puedo soportarlo más». «En la guerra como en la guerra, ¿no es así, señora?» Y mirando a su alrededor, añadió: «En momentos como este, es bueno encontrar gente que te obligue». Tenía un periódico que extendió para no manchar sus pantalones, y con la punta de una navaja aún alojada en su bolsillo, sacó un muslo todo barnizado de gelatina. Lo descuartizó con los dientes y luego lo masticó con tan evidente satisfacción que hubo un gran suspiro de angustia en el carruaje. Pero Bola de Cebo, con voz humilde y suave, se ofreció a compartir su merienda con las monjas. Ambas aceptaron al instante y, sin levantar la vista, se pusieron a comer rápidamente tras balbucear el agradecimiento. Cornudet tampoco rechazó los ofrecimientos de su vecina y se formó una especie de mesa con las monjas, extendiendo periódicos sobre sus rodillas. Las bocas se abrían y cerraban incesantemente, tragando, masticando y tragando ferozmente. Lousiao, en su rincón, trabajaba duro y en voz baja insultaba a su mujer a imitarle. Se resistió durante mucho tiempo y luego, tras un momento de tensión que le recorrió las entrañas, cedió. Entonces, su marido, redondeando su frase, le preguntó a su encantadora compañera si le permitía ofrecer una pequeña pieza a la señora Lousiao. «Pero sí, por supuesto, señor», dijo con una sonrisa amable y le tendió la terrina. Cuando se descorchó la primera botella de claret, surgió un problema. Solo había un vaso. Se pasó de un lado a otro después de haber sido limpiado. Solo Cornudet, sin duda por galantería, puso sus labios en el lugar aún húmedo de los labios de su vecino. Entonces, rodeados de gente que comía, asfixiados por los humos de la comida, los condes de Breville y la señora Carret Lamadon padecieron ese suplicio terrible que todavía se llama de tántalo. De repente, la joven esposa del fabricante lanzó un suspiro que hizo girar las cabezas. Estaba tan blanca como la nieve del exterior. Sus ojos se cerraron, su frente cayó. Había perdido el conocimiento. Su marido, angustiado, imploró a todos que la ayudaran. Todo el mundo estaba perdiendo la cabeza cuando la mayor de las monjas, sosteniendo la cabeza de la enferma, deslizó el vaso de Bola de Cebo entre sus labios y le hizo tragar unas gotas de vino. La bella dama se revolvió, abrió los ojos, sonrió y dijo con voz moribunda que ya se sentía muy bien.
Pero para que esto no volviera a suceder, la monja la obligó a beber un vaso lleno de claret y añadió: «Es el hambre, no otra cosa». Entonces Bola de Sebo, ruborizada y avergonzada, tartamudeó mirando a los 4 viajeros que no habían comido. «Dios mío, si me atreviera a ofrecer a estos señores y a estas señoras». Se cayó temerosa de una ofensa. Lousteau tomó la palabra. Parbleu, en estos casos todos son hermanos y deben ayudarse mutuamente. Vamos, señoras, sin ceremonia, acepten, ¿qué demonios? ¿Sabemos si encontraremos una casa para pasar la noche? Por el tren en el que vamos, no estaremos en Totes antes del mediodía de mañana». Hubo algunas dudas. Nadie se atrevió a asumir la responsabilidad del sí. Pero el conde decidió la cuestión. Se volvió hacia la gorda intimidada y, asumiendo su gran aire de caballero, le dijo: «Aceptamos con gratitud, señora». Se había dado el difícil primer paso. Cruzado el Rubicón, todos se entregaron a la tarea sin más cumplidos. La cesta se vació. Todavía contenía un paté de foie gras, un paté de moivietes, un trozo de lengua ahumada, peras de grasán, un trozo de pont évêque, petits fours y una taza llena de encurtidos y cebollas en vinagre. Bola de Sebo, como todas las mujeres, adoraba los encurtidos. No se podían comer las provisiones de aquella mujer sin dirigirle la palabra, así que se pusieron a hablar con ella, al principio con cierta reserva. Después, dada su compostura, la conversación fue cada vez más fácil. Las señoras de Breville y Carrel-Amadón, que tenían mucho mundo, se mostraron gentiles con delicadeza. La condesa, sobre todo, hizo gala de esa condescendencia amable de las damas de la alta nobleza, a las que ningún contacto puede ensuciar, y estuvo encantadora. Pero la robusta señora Lousteau, que tenía alma de gendarme, se mantuvo arisca, hablando poco y comiendo mucho. Naturalmente, se habló de la guerra. Se contaron acciones horribles de los prusianos y actos de valentía de los franceses, y todas aquellas personas que huían rindieron homenaje al valor de los otros. Pronto comenzaron las historias personales, y Bola de Sebo contó, con sincera emoción, con esa expresión tan cálida que ponen a veces las chicas de la vida al expresar sus arrebatos espontáneos, cómo había salido de Rouen. «Al principio pensé que podría quedarme», dijo. «Tenía mi casa llena de provisiones y prefería alimentar a unos cuantos soldados que ir a no sé dónde. Pero cuando los vi, esos prusianos, no pude evitarlo. Me revolvieron la sangre de ira. Y lloré de vergüenza todo el día. Oh, si fuera un hombre, vamos. Los miré desde mi ventana, esos grandes cerdos con sus cascos de púas, y mi criada me sujetó las manos para evitar que le tirara mis muebles. Luego, algunos vinieron a quedarse conmigo. Entonces salté al cuello del primero. No son más difíciles de estrangular que otros, y lo habría terminado si no me hubiera tirado del pelo. Tuve que esconderme después de eso. Finalmente, cuando encontré una oportunidad, me fui y aquí estoy». Fue muy elogiada. Crecía en la estima de sus compañeros, que no se habían mostrado tan craneales, y Cornudet, al escucharla, mantenía una sonrisa probatoria y benévola de apóstol, igual que un sacerdote escucha a un devoto alabar a Dios, pues los demócratas de barba larga tienen el monopolio del patriotismo como los hombres con sotana lo tienen de la religión. Habló a su vez en tono doctrinario, con el énfasis aprendido de las proclamas que se pegaban en las paredes cada día, y terminó con una pieza de elocuencia en la que atajó magistralmente a ese canalla de Badinguet. Pero Bola de Sebo se enfadó inmediatamente, pues era bonapartista. Se puso más roja que un gafe y tartamudeando de indignación: «Me hubiera gustado veros en su lugar, vosotros. Habría estado limpio. Oh, sí, ustedes son los que lo traicionaron, ese hombre. Solo tendríamos que salir de Francia si nos gobernaran bribones como tú». Cornudet, impasible, mantenía una sonrisa desdeñosa y de superioridad, pero uno sentía que las palabrotas iban a llegar cuando el conde se interpuso y calmó, no sin dificultad, la exasperada muchacha, proclamando con autoridad que todas las opiniones sinceras eran respetables. Sin embargo, la condesa y el fabricante, que tenían en su alma el odio irracional de las personas decentes hacia la República y esa ternura instintiva que todas las mujeres alimentan hacia los gobiernos despóticos, se sintieron, a pesar de ellos, atraídos por esta digna prostituta, cuyos sentimientos se parecían tanto a los suyos. La cesta estaba vacía. Entre los 10 habían dado buena cuenta de ella, lamentando que no fuese más grande, lamentando que no fuera más grande.
La conversación continuó durante algún tiempo, aunque se había enfriado un poco desde que terminaron de comer. La noche caía, la oscuridad se hacía poco a poco profunda y el frío, más notable durante las digestiones, hacía temblar a Bola de Cebo, a pesar de su gordura. Entonces la señora de Breville le ofreció su calentapiés, cuyo carbón había sido renovado desde por la mañana, y la otra aceptó enseguida, pues sentía los pies helados. Las señoras Carré, Lamadon y Lousiau hicieron otro tanto con las religiosas. El cochero había encendido los faroles de la diligencia, que iluminaban con vivo resplandor una nube de vaho por encima de las grupas sudorosas de los caballos, y a ambos lados de la carretera, la nieve que caía como una cortina bajo el reflejo movedizo de las luces. En el interior del carruaje ya no se distinguía nada, pero de repente se produjo una sacudida entre Bola de Cebo y Cornudet, y Lousiau, que escudriñaba la oscuridad, creyó ver que el hombre barbudo se apartaba bruscamente como si hubiera recibido un golpazo dado sin ruido. Pequeños puntos luminosos se dejaron ver delante, en la carretera. Era Totes. Habían sido 11 horas de marcha, que con las 2 de descanso repartidas en 4 veces para que los caballos comiesen la avena y recuperasen el aliento, hacían 14. Entraron en la villa y se detuvieron delante del Hotel del Comercio. La puerta se abrió. Un sonido familiar sobresaltó a todos los viajeros. Era el choque de una vaina de sable contra el suelo. Inmediatamente, una voz de alemán gritó algo. Aunque el autotocar estaba parado, nadie se bajó, como si esperaran ser masacrados al salir. Entonces apareció el conductor, llevando en la mano uno de sus faroles, que iluminó de repente las 2 filas de cabezas asustadas que tenían la boca abierta y los ojos muy abiertos por la sorpresa y el horror. Junto al cochero se encontraba, a plena luz, un oficial alemán, un joven alto, excesivamente delgado y rubio, vestido con su uniforme como una chica con su corsé, y llevando a su lado su gorra plana y encerada, que le hacía parecer el cazador de un hotel inglés. Su desproporcionado bigote, con largos pelos lisos que se adelgazaban indefinidamente a cada lado y terminaban en un único hilo rubio, tan fino que no se podía ver su final, parecía pesar sobre las comisuras de la boca, y tirando de la mejilla, imprimía a los labios un pliegue caído. Invitó a los viajeros a marcharse en francés alsaciano, diciendo en tono rígido: «Pónganse las pilas, caballeros y damas». Las 2 buenas hermanas obedecieron primero con la docilidad de las niñas santas acostumbradas a toda sumisión. Aparecieron entonces el conde y la condesa, seguidos por el fabricante y su esposa, y luego por Lousiau, que empujaba su gran medio delante de él. Este, al poner el pie en tierra, dijo al oficial: «Buenos días, señor», por un sentimiento de prudencia más que de cortesía. El otro, insolente como son las personas todopoderosas, le miró sin responder. Bola de Cebo y Cornudet, aunque cerca de la puerta, bajaron los últimos, serios y altivos ante el enemigo. La gorda trató de dominarse y tranquilizarse. El demócrata se atoró la larga barba rojiza con una mano trágica y algo temblorosa. Quisieron conservar su dignidad, comprendiendo que en estas reuniones cada uno representa un poco a su país. E igualmente indignados por la docilidad de sus compañeros, ella procuraba mostrarse más orgullosa que sus vecinas, las decentes, en tanto que él, sintiendo que debía dar ejemplo, continuaba con su actitud su cometido de resistencia iniciado con los baches en las carreteras. Entraron en la amplia cocina de la posada, y el alemán, después de haberle presentado la autorización de salida firmada por el general en jefe y en la que se mencionaban los nombres, la descripción y la profesión de cada viajero, examinó detenidamente a todas estas personas, comparándolas con la información escrita. Luego dijo bruscamente: «Está bien», y desapareció. Todos respiraron. Aún tenían hambre y encargaron la cena. Para que estuviese dispuesta se necesitaba una media hora, y en tanto que 2 sirvientes parecían ocuparse de ella, los viajeros se fueron a ver sus habitaciones. Se hallaban todas en un mismo y largo pasillo que se terminaba en una puerta acristalada provista de un número significativo. Cuando por fin se iban a sentar a la mesa, se presentó en persona el dueño de la hostería. Era un antiguo tratante de caballos, gordo y asmático, con permanentes pitidos al respirar, accesos de ronquera y ruido de flemas en la laringe. Su padre le había dado el nombre de Follenby. Preguntó:
Señora Elizabeth Rousset. Bola de Cebo se estremeció y se dio la vuelta. Soy yo. Señora, el oficial prusiano quiere hablar con usted inmediatamente. ¿A mí? Sí, si usted es realmente la señora Elizabeth Rousset. Se quedó confusa. Pensó un segundo y luego dijo sin rodeos. Es posible, pero no iré. Un movimiento surgió a su alrededor. Todos discutían buscando la causa de esta orden. El conde se acercó. Se equivoca, señora, pues su negativa puede causar considerables dificultades, no solo para usted, sino incluso para todos sus compañeros. Nunca debes resistirte a los más fuertes. Este paso no puede presentar ningún peligro. Es sin duda para alguna formalidad olvidada. Todos se unieron a ella. Le rogaron, la presionaron, la leccionaron y finalmente la convencieron, pues todos temían las complicaciones que podrían derivarse de una precipitación. Al final dijo, lo hago por ustedes, por supuesto. La condesa le tomó la mano. ¿Y se lo agradecemos? Salió. Esperaron a que se sentara a la mesa. Todos lamentaban que no se les hubiera pedido que ocuparan el lugar de esta chica violenta e irascible, y preparaban mentalmente perogrulladas por si los llamaban a su vez. Pero al cabo de 10 minutos volvió, resoplando, con la cara roja y exasperada. Ella tartamudeó. «Oh, el sinvergüenza, el sinvergüenza». Todos se apresuraron a saberlo, pero ella no dijo nada, y como el conde insistió, respondió con gran dignidad. «No, no es asunto suyo, no puedo hablar». Luego se sentaron alrededor de una sopera alta de la que salía el aroma de la col. A pesar de esta alarma, la cena fue alegre. La sidra era buena, y la casa Lousseau y las buenas hermanas tomaron un poco por economía. Los demás pidieron vino, Cornudet cerveza. Tenía una forma particular de descorchar la botella, de espumar el líquido, de considerarlo inclinando el vaso, que luego levantaba entre la lámpara y su ojo para apreciar el color. Cuando bebía, su gran barba, que había conservado el tono de su amada bebida, parecía crisparse de ternura. Sus ojos se cerraban para no perder de vista su taza, y parecía cumplir la única función para la que había nacido. Parecía como si estuviera estableciendo en su mente una conexión y afinidad entre las dos grandes pasiones que ocupaban toda su vida, la cerveza pálida y la revolución, y ciertamente no podía probar la una sin pensar en la otra. El señor y la señora Follenview estaban cenando en el extremo de la mesa. El hombre, refunfuñando como una locomotora cansada, tenía demasiada corriente de aire en el pecho para poder hablar mientras comía, pero la mujer nunca se calló. Contó todas sus impresiones sobre la llegada de los prusianos, lo que hacían, lo que decían, odiándolos primero, porque le costaban dinero, y segundo, porque tenía 2 hijos en el ejército. Se dirigió especialmente a la condesa, que se sintió halagada por hablar con una dama de calidad. Luego bajaba la voz para decir cosas delicadas, y su marido la interrumpía de vez en cuando. «Será mejor que se calle, Madame Follevieux». Pero ella no se dio por aludida y continuó. «Sí, señora. Esta gente solo come patatas y cerdo, y luego cerdo y patatas. Y no debes pensar que están limpios. Oh, no, tiran basura por todas partes, con todo el respeto. Y si los vieras ejercitarse durante horas y días, están todos allí en un campo, y caminan hacia adelante y caminan hacia atrás, y giran hacia este lado y giran hacia aquel lado, si cultivaran la tierra o trabajaran en las carreteras de su país. Pero no, señora, estos soldados no benefician a nadie. ¿Acaso la pobre gente tiene que alimentarlos para que aprendan nada más que a masacrar? Solo soy una vieja inculta, es cierto, pero cuando los veo desbocarse de la mañana a la noche me digo, cuando hay gente que hace tantos descubrimientos para ser útil, deben otros tomarse tantas molestias para ser perjudicial. Realmente, no es una abominación matar a la gente, ya sean prusianos o ingleses o polacos o franceses. Si te vengas de alguien que te ha agraviado, eso es malo, ya que te condenas. Pero cuando exterminamos a nuestros chicos como si fueran de casa, con armas de fuego, eso es bueno, ya que damos condecoraciones al que más destruye. No, verás, nunca lo entenderé». Cornudet levantó la voz. «La guerra es una barbarie cuando se ataca un vecino pacífico. Es un deber sagrado cuando se defiende a la patria». La anciana bajó la cabeza. «Sí, cuando uno se defiende es otra cosa. Pero, ¿no deberíamos más bien matar a todos los reyes que lo hacen por gusto?» El ojo de Cornudet se iluminó. «Bravo, ciudadana», dijo. El señor Carrel-Amadón reflexionaba profundamente. Aunque era fanático de los capitanes ilustres, el buen sentido de esta campesina le hizo pensar en la opulencia que aportarían a un país tantos brazos desocupados y, en consecuencia, ruinosos, tantas fuerzas improductivas que se mantienen, si se emplearan en las grandes obras industriales que tardarán siglos en completarse.
pero Lou Xiao, dejando su lugar, fue a charlar tranquilamente con el posadero. El gordo reía, tosía, escupía, su enorme barriga saltaba de alegría ante las bromas de su vecino, y le compró 6 botellas de claret para la primavera, cuando los prusianos se hubieran ido. Apenas terminó la cena y como todos estábamos agotados, nos fuimos a la cama. Sin embargo, Lou Xiao, que había estado observando las cosas, mandó acostar a su mujer y luego pegó el oído y el ojo a la cerradura para tratar de descubrir lo que él llamaba los misterios del corredor. Al cabo de una hora oyó un susurro, miró rápidamente a su alrededor y vio a Bola de Cebo, que parecía aún más retraída bajo una bata de cachemira azul bordada con encaje blanco. Llevaba un candelabro en la mano y se dirigía al gran número que había al final del pasillo, pero se abrió la puerta de al lado y cuando regresó al cabo de unos minutos, Cornudet, con tirantes, la siguió. Hablaron en voz baja y luego se detuvieron. Bola de Cebo parecía defender la entrada de su habitación con energía. Lou Xiao, desgraciadamente, no pudo oír las palabras, pero al final, cuando levantaron la voz, pudo captar algunas. Cornudet insistió vivamente. Dijo: «Veamos, eres estúpida, ¿qué te importa?». Ella parecía indignada y contestó: «No, querido, hay veces que esas cosas no se hacen, y entonces aquí sería una pena». No lo entendió, sin duda, y preguntó por qué. Luego se dejó llevar y ella volvió a levantar la voz. «¿Por qué? ¿No entiendes por qué? Cuando hay prusianos en la casa, en la habitación de al lado, quizás». Se quedó en silencio. Esta modesta patriótica de una puta que no se dejaba acariciar cerca del enemigo debió de despertar en su corazón su desvanecida dignidad, pues, después de haberla besado solamente, volvió a su puerta a paso de tortuga. Lou Xiao, muy excitado, dejó la cerradura, golpeó un entrechante en su habitación, se puso el madrás, levantó la sábana bajo la cual yacía el duro cadáver de su compañera, a la que despertó con un beso, murmurando: «¿Me quieres, cariño?». Entonces toda la casa se quedó en silencio, pero de pronto surgió en algún lugar, en una dirección indeterminada, que podía ser tanto el sótano como el ático, un ronquido potente, monótono y regular, un ruido sordo y prolongado, con los temblores de una caldera bajo presión. El señor Follenvie estaba durmiendo. Como se había decidido que partiéramos a las 8 del día siguiente, todos estaban en la cocina, pero el carruaje, cuya cubierta tenía un techo de nieve, permanecía solitario en medio del patio, sin caballos ni conductor. Buscaron en vano al conductor en los establos, en el forraje, en los cobertizos. Entonces todos los hombres decidieron vencer al país y salieron. Se encontraron en la plaza, con la iglesia al fondo y a ambos lados casas bajas donde se veían soldados prusianos. El primero que vieron estaba pelando patatas. El segundo, más adelante, lavaba la barbería. Otro, con barba hasta los ojos, besaba a su bebé que lloraba y lo acunaba en su regazo para tratar de calmarlo. Y las gordas campesinas, cuyos hombres estaban en el ejército de guerra, indicaban por señas a sus obedientes vencedores el trabajo que había que realizar: partir leña, remojar sopa, moler café. Una de ellas incluso lavaba la ropa de su anfitriona, una abuela impotente. El conde, asombrado, interrogó al mayordomo que salía del presbiterio. La vieja rata de iglesia respondió: «Oh, esos no son malos, no son prusianos, según he oído. Son de más lejos, no sé de dónde, y todos han dejado esposas e hijos en casa. No les hace gracia la guerra. Vamos, seguro que allí también lloran después de los hombres, y les proporcionarán mucha miseria como nosotros. Aquí todavía no estamos demasiado descontentos por el momento, porque no hacen ningún daño y trabajan como si estuvieran en sus casas. Verá, señor, entre pobres tenemos que ayudarnos. Son los mayores los que hacen la guerra». Cornudet, indignado por el acuerdo cordial establecido entre vencedores y vencidos, se retiró y prefirió encerrarse en la posada. Lou Xiao se rió. «Están repoblando». El señor Carrel Amadón dijo en serio: «Reparan». Pero no se encontraba el cochero. Al fin lo descubrieron en el café del pueblo, confraternizando en una mesa con el asistente del oficial. El conde lo interpeló: «¿No le habíamos dado la orden de que estuviesen enganchados los caballos a las 8? Sí, desde luego, pero después se me ha dado otra». «¿Cuál?». «No engancharlos de ninguna manera». «¿Quién le ha dado esa orden?». «El comandante prusiano, como lo oye». «¿Por qué?». «No lo sé, pregúntele a él. Se me prohíbe enganchar y no engancho. Eso es todo». «¿Es el propio comandante quien le ha dicho esto?». «No, señor.
Es el posadero quien me ha transmitido la orden de parte suya. ¿Y cuándo ha sido? Ayer por la noche, cuando me iba a acostar. Los tres hombres regresaron muy inquietos. Preguntaron por el señor Follenview, pero la sirvienta contestó que el señor, a causa de su asma, no se levantaba nunca antes de las 10. Incluso había prohibido terminantemente que se le despertase más temprano, excepto en caso de incendio. Querían ver al oficial, pero esto era absolutamente imposible, aunque se alojaba en la posada, y solo el señor Follenview estaba autorizado a hablar con él sobre asuntos civiles. Así que esperaron. Las mujeres volvieron a subir a sus habitaciones y se entretuvieron en nimiedades. Cornudet se instaló bajo la alta chimenea de la cocina, donde ardía un gran fuego. Pidió que le llevaran una de las pequeñas mesas del café y una cerveza, y sacó su pipa, que gozaba entre los demócratas de una consideración casi igual a la suya, como si hubiera servido a la patria al servir a Cornudet. Era una soberbia pipa de espuma, admirablemente curada, tan negra como los dientes de su dueño, pero perfumada, curvada, reluciente, hecha a su mano y que completaba su fisionomía. Y permaneció inmóvil, con la mirada fija ya en la llama del hogar, ya en la espuma que coronaba su jarra, y después de cada sorbo, pasaba con aire satisfecho sus largos dedos delgados por sus largos y grasos cabellos, mientras ahumaba el bigote ribeteado de burbujas. Lou Xiao, so pretexto de estirar las piernas, fue a colocar sus vinos entre los taberneros de la comarca. El conde y el fabricante comenzaron a hablar de política. Prevén el futuro de Francia. Uno creía en los de Orleans, el otro en un Salvador desconocido, un héroe que se rebelaría cuando todo estuviera desesperado. Uno de Queisling, una Juana de Arco quizás, u otro Napoleón, uno. Si el príncipe imperial no fuera tan joven. Cornudet, al escucharlos, sonrió como un hombre que conoce la palabra del destino. Su pipa perfumaba la cocina. Cuando dieron las 10, apareció el señor Follenview. Lo interrogaron rápidamente, pero solo pudo repetir 2 o 3 veces, sin variación, estas palabras. El oficial me dijo así: Monsieur Follenview, usted prohibirá que el carro de estos viajeros sea enjaezado mañana. No quiero que se vayan sin mi pedido. ¿Puedes oírme? Eso es suficiente. Entonces pretendieron ver al oficial. El conde le envió su tarjeta de visita, en la que el señor Carrel-Lamadon añadió su nombre y todos sus títulos. El prusiano les hizo llegar la contestación de que recibiría a aquellos 2 hombres cuando hubiese comido, es decir, a la 1. Las señoras reaparecieron y todos comieron algo, a pesar de la inquietud. Bola de Cebo parecía enferma y prodigiosamente turbada. Estaban a punto de terminar el café cuando el ordenanza se presentó en busca de aquellos señores. Lou Xiao se sumó a los 2 primeros, pero al intentar que Cornudet se uniese a ellos para darle más solemnidad a la gestión, éste declaró orgullosamente que se proponía no tener jamás relación alguna con los alemanes, y se volvió a su rincón en la chimenea tras pedir otra jarra de cerveza. Subieron los 3 hombres y fueron introducidos en la habitación mejor de la hostería, donde el oficial los recibió repantigado en un sillón, con los pies encima de la chimenea, fumando una larga pipa de porcelana y envuelto en un batín resplandeciente, sin duda robado en la casa abandonada de algún burgués de mal gusto. No se levantó, ni los saludó, ni los miró. Era un ejemplar magnífico de esa grosería natural al militar victorioso. Al cabo de unos instantes, dijo por fin: ¿Qué quieren ustedes? El conde tomó la palabra. Queremos marcharnos, señor. No. ¿Me permite que le pregunte el motivo de su negativa? Porque no quiero. Con todo respeto, le recuerdo, señor, que su general en jefe nos ha concedido un permiso de salida para ir a Dieppe, y no creo que hayamos hecho nada para merecer su rigor. No quiero. Eso es todo. Pueden ustedes bajar. Tras una inclinación, los 3 se retiraron. La tarde transcurrió de la manera más lamentable. Nadie comprendía nada del capricho del alemán y las ideas más disparatadas cruzaban por sus cabezas. Todo el mundo permanecía en la cocina y no se paraba de discutir imaginando las cosas más inverosímiles. Quizá quería retenerlos como rehenes, pero ¿con qué fin? ¿O llevárselos como prisioneros? ¿O más bien pedirles un rescate considerable? A esta sola idea, el pánico se apoderó de ellos. Los más ricos fueron los más asustados.
al verse ya obligados a verter bolsas llenas de oro en manos de este insolente soldado para comprar sus vidas. Se devanaban los sesos para encontrar mentiras aceptables, para ocultar su riqueza, para hacerse pasar por pobres, muy pobres. Lou Xiao se quitó la cadena del reloj y la escondió en el bolsillo. La noche que caía aumentaba las aprensiones. Se encendió la lámpara y, como aún faltaban 2 horas para la cena, la señora Lou Xiao propuso una partida de 31. Sería una distracción. Aceptamos. El propio Cornudet, tras apagar su pipa por cortesía, participó. El conde barajó las cartas. Dio. Bola de Cebo tenía 31 al instante, y pronto el interés del juego disipó el miedo que acechaba a los espíritus. Pero Cornudet se dio cuenta de que el matrimonio Lou Xiao se había puesto de acuerdo para hacer trampas. En el momento de irse a sentar a la mesa, reapareció el señor Follenview y con voz cargajosa anunció: «El oficial prusiano ha preguntado a la señorita Elizabeth Rousseau si no ha cambiado de opinión todavía». Bola de Cebo se quedó pálida. Luego, poniéndose repentinamente colorada, se atragantó con tal ira que no pudo hablar. Por fin estalló: «Le dirás a este canalla, a este bastardo, a esta escoria prusiana, que nunca lo querré, ¿entiendes? Nunca, nunca, nunca». El gordo posadero se fue. Entonces, Bola de Cebo fue rodeada, interrogada, y todos le pidieron que revelara el misterio de su visita. Ella se resistió al principio, pero la exasperación no la tardó en dominar. «¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Quiere dormir conmigo?». Nadie se escandalizó por la palabra, tan fuerte era la indignación. Cornudet rompió su jarra de cerveza y la devolvió a la mesa con violencia. Era un clamor de reprobación contra este innoble sobornador, un soplo de ira, una unión de todos para la resistencia, como si a cada uno se le pidiera compartir el sacrificio que se le exigía. El conde declaró con disgusto que esa gente se comportaba como los antiguos bárbaros. Las mujeres, especialmente, mostraron una conmiseración energética y cariñosa de Bola de Cebo. Las monjas, que solo se dejaban ver en las comidas, habían bajado la cabeza y no decían nada. Sin embargo, cenaron cuando la primera furia se había calmado, pero se habló poco. Estaban pensando. Las señoras no tardaron en retirarse, y los hombres, fumando, organizaron una fiesta al que fue invitado Follenview con la intención de interrogarle hábilmente sobre qué medios usar para vencer la resistencia del oficial. Pero él solo estaba atento a las cartas, no contestaba nada y repetía sin cesar: «Juguemos, señores, juguemos». Su atención era tan intensa que se olvidaba de escupir, lo que a veces le ponía puntos de órgano en el pecho. Sus silbantes pulmones producían toda la gama del asma, desde notas graves y profundas hasta los gorjeos de los gallos jóvenes que intentan cantar. Incluso se negó a subir cuando su mujer, que se caía de sueño, lo fue a buscar, así que se volvió sola, pues ella era de la mañana, siempre levantada con el sol, en tanto que su hombre era de la noche, siempre dispuesto a pasarla con los amigos. «Ponme la yema batida delante del fuego», le gritó y reanudó la partida. Cuando se comprobó que no se podría sacar nada de él, se declaró que era tiempo de terminar y cada cual se fue a la cama. Volvieron a levantarse bastante temprano, con la esperanza poco clara y un deseo aún mayor de marchar, con el terror del día que les esperaba en aquella pequeña y horrible hostería. Por desgracia, los caballos seguían en la caballeriza y el cochero, invisible. El almuerzo resultó muy triste. Se había producido como una cierta frialdad en relación con Bola de Cebo, pues la noche, que es consejera, había modificado un poco las opiniones. Casi se censuraba ahora a aquella mujer por no haberse encontrado en secreto con el prusiano y darles una buena noticia a sus compañeros al despertar. ¿Qué puede ser más sencillo? ¿Quién iba a saberlo? Podría haber salvado las apariencias haciendo que el oficial dijera que le daban pena. Para ella importaban tan poco. Pero nadie admitía aún estos pensamientos. Por la tarde, como se aburría mucho, el conde propuso un paseo por el pueblo. Todos se abrigaron cuidadosamente y la pequeña compañía se puso en marcha, excepto Cornudet, que prefirió quedarse junto al fuego, y las monjas, que pasaban el día en la iglesia o en casa del párroco. El frío, cada vez más intenso, les picaba cruelmente la nariz y los oídos. Los pies les dolían tanto que cada paso era un dolor, y cuando el campo aparecía a la vista, se mostraba tan espantosamente sombrío bajo aquella blancura sin límites que todos se volvían enseguida con el alma helada y el corazón apretado. Las 4 mujeres iban delante, los 3 hombres le seguían un poco por detrás.
Lou Xiao, que comprendía la situación, preguntó de repente si esa zorra iba a hacerles permanecer en ese lugar durante mucho más tiempo. El conde, educado como siempre, dijo que no se podía exigir de ninguna mujer un sacrificio tan penoso y que debía salir de ella misma. El señor Carrel-Amadón comentó que si los franceses, como se decía, lanzaban una ofensiva por Dieppe, el choque solo podría producirse en Totes. Esta reflexión despertó la preocupación en los otros dos. ¿Y si huyésemos a pie?, dijo Lou Xiao. El conde se encogió de hombros. ¿Se lo imagina usted con esta nieve? Con nuestras mujeres. Además, enseguida saldrían en nuestra persecución, nos atraparían en 10 minutos y, prisioneros, nos dejarían a merced de los soldados. Era cierto, y guardaron silencio. Las señoras hablaban de vestidos, pero cierta tensión parecía dominarlas. De repente, al cabo de la calle, apareció el oficial. Su gran estatura de avispa en uniforme se destacaba en medio de la nieve que cerraba el horizonte. Andaba con las rodillas separadas y ese movimiento especial de los militares que se esfuerzan por no mancharse las botas cuidadosamente lustradas. Se inclinó al pasar cerca de las señoras y miró desdeñosamente a los hombres, que, por su parte, tuvieron la dignidad de no descubrirse. Si bien Lou Xiao esbozó el gesto de quitarse el sombrero. Bola de Sebo se puso colorada hasta la raíz del pelo, y las 3 mujeres casadas sintieron una gran humillación porque aquel soldado las encontrase en compañía de aquella chica a la que había tratado con tanta impertinencia. Con este motivo hablaron de él, de su aspecto, de su cara. La señora Carrel-Amadón, que había conocido a muchos oficiales y los juzgaba como experta, no encontraba a este nada mal. Incluso lamentó que no fuera francés, porque habría resultado un guapo húsar por el que todas las mujeres, sin duda, se habrían vuelto locas. De nuevo en la hostería nadie sabía qué hacer. Se llegó a las palabras por motivos nimios. La cena, en silencio, duró poco, y todos subieron a acostarse con la esperanza de dormir y matar el tiempo. Al día siguiente bajaron con las caras cansadas y el corazón exasperado. Las mujeres apenas le dirigían la palabra a Bola de Sebo. Repicaba una campana. Era por un bautizo. La gruesa muchacha tenía un niño que crecía en casa de unos campesinos de Beto. Ni siquiera lo veía una vez al año y nunca pensaba en él, pero la idea del que iban a bautizar la llenó de ternura repentina y violenta hacia el suyo y no quiso por nada del mundo dejar de asistir a la ceremonia. En cuanto se marchó, todos se miraron y acercaron sus sillas, pues eran bien conscientes de que, finalmente, había que decidir algo. Lou Xiao se sintió inspirado. Opinaba que había que proponer al oficial que se quedase solo con Bola de Sebo y dejase marchar a todos los demás. Follenview se encargó una vez más de la misión, pero casi inmediatamente volvió a bajar. El alemán, que conocía la naturaleza humana, lo había puesto en la puerta. Se proponía retener a todos mientras no viese satisfechos sus deseos. Entonces el temperamento populachero de la señora Lou Xiao estalló. «Pero no nos vamos a morir de viejos aquí. Como es su trabajo, esta moza hace esto con todos los hombres. No creo que tenga derecho a rechazar a uno antes que a otro. Le pregunto un poco. Tomó todo lo que pudo encontrar en Rouen, incluso cocheros. Sí, madame, el cochero de la prefectura. Lo sé muy bien. Compra su vino en casa. Y ahora que se trata de sacarnos del apuro, se comporta como una mocosa. Creo que este funcionario se está comportando muy bien. Tal vez ha estado privado durante mucho tiempo, y había 3 de nosotros que sin duda habría preferido. Pero no, se conforma con el 1 a 1. Respeta a las mujeres casadas. Piensa que es el maestro. Todo lo que tenía que hacer era decir quiero y podría tomarnos por la fuerza con sus soldados». Las otras 2 mujeres sintieron un pequeño escalofrío. Los ojos de la bonita señora Carrel-Amadón brillaban, y ella estaba un poco pálida, como si ya se sintiera forzada por el oficial. Los hombres, que habían estado hablando lejos, se acercaron. Lou Xiao, furioso, quiso entregar a este desgraciado atado de pies y manos al enemigo, pero el conde, que había sido embajador durante 3 generaciones y estaba dotado de un físico de diplomático, era partidario de la habilidad. «Debe decidirse», dijo. Así que conspiraron. Las mujeres se apretaron, se bajó el tono de voz y la discusión se generalizó dando todo su opinión. Todo fue muy correcto. Estas señoras encontraban sobre todo delicados giros, encantadoras sutilezas de expresión para decir las cosas más escabrosas. Un extranjero no habría entendido nada.
Tan cuidadosas fueron las precauciones del lenguaje observadas, pero como la leve tajada de pudor con la que se reviste toda mujer del mundo solo cubría la superficie, florecieron en esta aventura bribona, se divirtieron mucho en el fondo, sintiéndose en su elemento, jugueteando con el amor, con la sensualidad de un cocinero codicioso que preparaba la cena de otro. La alegría volvió por sí sola. Tan divertida les pareció la historia al final. Para el conde, los chistes eran un poco atrevidos, pero estaban tan bien contados que hacían sonreír a la gente. A su vez, Lou Xiao soltó algunas bromas pesadas que no hicieron daño, y el pensamiento brutalmente expresado por su esposa dominó todas las mentes. Ya que es el trabajo de esta chica, ¿por qué debería rechazar a este más que a cualquier otro? La amable señora Carrela Madón parecía incluso pensar que en su lugar rechazaría a esta menos que a otra. El bloqueo se preparó largamente, como para una fortaleza invertida. Todos se pusieron de acuerdo sobre el papel que desempeñarían, los argumentos que utilizarían, las maniobras que tendrían que realizar. Se estableció el plan de ataques, las artimañas a utilizar y las sorpresas del asalto para obligar a esta ciudadela viva a recibir al enemigo en la plaza. Sin embargo, Cornudet se mantuvo al margen, completamente ajeno a este asunto. La tensión fue tan profunda que no se oyó regresar a Bola de Sebo, pero el conde soltó un leve silencio que hizo que todos los ojos se levantaran. Ella estaba allí. Se produjo un silencio abrupto y una cierta vergüenza impidió que se le hablara al principio. La condesa, más flexible que las demás a las duplicidades de los salones, la interrogó. ¿Fue divertido este bautismo? La gorda, todavía conmovida, lo contaba todo, y las figuras y las actitudes y el propio aspecto de la iglesia, y añadió, es tan bueno rezar a veces. Sin embargo, hasta el almuerzo, las damas se contentaron con ser amables con ella para aumentar su confianza y docilidad a sus consejos. En cuanto estuvieron en la mesa, comenzaron a acercarse a ella. Al principio hubo una vaga conversación sobre la devoción. Se citaron ejemplos antiguos, Judith y Holofernes. Luego, sin razón alguna, Lucrecia con Sexto, Cleopatra haciendo pasar por su lecho a todos los generales enemigos y reduciéndolos al servilismo de esclavos. Entonces se desplegó en la imaginación de estos ignorantes millonarios una fantasiosa historia en la que las mujeres de Roma debían dormir a Aníbal en Capua entre sus brazos, y con él a sus lugartenientes y a la falange de mercenarios. Citaron a todas las mujeres que habían detenido a los conquistadores, que habían hecho de su cuerpo un campo de batalla, un medio de dominación, un arma, que habían derrotado a seres horrendos u odiados con sus caricias heroicas y que habían sacrificado su castidad a la venganza y la devoción. Incluso se habló veladamente de la iglesia de una familia numerosa que se había dejado inocular una horrible y contagiosa enfermedad para transmitirla a Bonaparte, que se había salvado milagrosamente por una repentina debilidad en el momento de la fatal cita, y todo ello contado de forma adecuada y moderada, en la que a veces había un entusiasmo deliberado capaz de suscitar la emulación. Se podría haber pensado al final que el único papel de una mujer en este mundo era un sacrificio perpetuo de su persona, una rendición continua a los caprichos de los soldados. Las dos buenas hermanas no parecieron escuchar, perdidas en sus profundos pensamientos. Bola de Sebo no dijo nada. Durante toda la tarde se quedó pensando, pero en lugar de llamarla Madame, como habían hecho hasta entonces, se limitaron a decir señora, sin que nadie supiera por qué, como si hubieran querido hacerla descender un peldaño en la estima que había subido, para que se avergonzara de su situación. En el momento de servir la sopa, reapareció el señor Follenview y repitió la frase de la víspera. El oficial prusiano pregunta a la señorita Elizabeth Rosset si todavía no ha cambiado de opinión. Bola de Sebo respondió secamente. No, señor. Pero durante la cena la coalición se tambaleó. Lou Xiao pronunció 3 frases desafortunadas. Todos se esforzaban por encontrar nuevos ejemplos y no encontraban nada. Cuando la condesa, quizás sin premeditación, sintiendo una vaga necesidad de rendir homenaje a la religión, preguntó a la más anciana de las monjas sobre los grandes hechos de la vida de los santos. Ahora bien, muchos de ellos habían cometido actos que serían crímenes a nuestros ojos, pero la Iglesia absuelve fácilmente estos crímenes cuando se hacen por la gloria de Dios o por el bien del prójimo. Este fue un argumento poderoso. La condesa lo aprovechó. Entonces, ya sea por uno de estos acuerdos tácitos, esas complicidades veladas, o en las que sobresale cualquiera que lleve un hábito eclesiástico, o simplemente por el efecto de una feliz desinteligencia, de una útil estupidez,
la vieja monja dio a la conspiración un formidable apoyo. Se pensaba que era tímida, pero se mostró audaz, verborreica y violenta. A esta no le preocupaban los tanteos de la casuística. Su doctrina parecía una barra de hierro. Su fe nunca vacilaba. Su conciencia no tenía escrúpulos. El sacrificio de Abraham le pareció sencillo, pues habría matado al padre y a la madre de inmediato por una orden de lo alto. Y nada. En su opinión, podía desagradar al Señor cuando la intención era loable. La condesa, aprovechando la sagrada autoridad de su inesperada cómplice, le hizo hacer una edificante paráfrasis de aquel axioma moral. El fin justifica los medios. Ella le interrogó. Entonces, hermana mía, ¿cree usted que Dios acepta los caminos y perdona el hecho cuando el motivo es puro? ¿Quién podría dudarlo, señora? La acción que es censurable en sí misma a menudo se convierte en meritoria por el pensamiento que la inspira. Y así siguieron, desentrañando las voluntades de Dios, previendo sus decisiones, haciendo que se interesara por cosas que realmente tenían poco que ver con él. Todo esto fue disimulado, hábil, discreto, pero cada palabra de la santa muchacha de la cornisa rompía la indignada resistencia de la cortesana. Luego, cuando la conversación se alejó, la mujer de los rosarios colgantes habló de las casas de su orden, de su superiora, de ella misma y de su bonita vecina, la querida hermana Saint-Nicépore. Las habían llamado a El Louvre para cuidar en los hospitales a los cientos de soldados afectados por la viruela, enfermedad que describió en todos sus detalles a la vez que a aquellos hombres dignos de compasión. Y mientras estaban detenidos en su camino por los caprichos de este prusiano, podría morir un gran número de franceses a los que podrían haber salvado. Su especialidad era ocuparse de los militares. Había estado en Crimea, en Italia, en Austria, y contando sus campañas, se reveló de pronto como una de esas monjas con tambores y trompetas que parecen hechas para seguir los campamentos, recoger a los heridos en los remolinos de la batalla, y mejor que un jefe, domar con una palabra a los grandes soldados indisciplinados, una verdadera hermana buena de rataplán, cuyo rostro desbastado, lleno de innumerables agujeros, parecía una imagen de la devastación de la guerra. Nadie dijo nada después de ella. Tan excelente fue el efecto. Nada más terminar la comida, subieron a sus habitaciones y no bajaron hasta bien entrada la mañana del día siguiente. El desayuno era tranquilo. La semilla sembrada el día anterior tuvo tiempo de germinar y dar su fruto. La condesa propuso dar un paseo por la tarde. Entonces el conde, como se había acordado, tomó el brazo de Bola de Sebo y se quedó detrás de los demás con ella. Le hablaba con ese tono familiar, paternal y ligeramente despectivo que los pijos utilizan con las chicas, llamándola mi querida niña, tratándola desde la altura de su posición social, de su incuestionable honorabilidad. Inmediatamente fue al centro de la cuestión. ¿Así que prefieres dejarnos aquí, expuestos como estás a toda la violencia que seguiría un fracaso de las tropas prusianas, antes que consentir una de esas indulgencias que has tenido tan a menudo en tu vida? Bola de Sebo no respondió nada. La tomó de la mano por el razonamiento, por los sentimientos. Sabía cómo seguir siendo Monsieur le Comte, al tiempo que se mostraba galante cuando era necesario, cumplidor, amable al fin. Exaltó el servicio que ella les prestaría, habló de su gratitud. Luego, de repente, dirigiéndose alegremente a ella. «¿Y sabes, querida, que puede presumir de haber probado una chica bonita como no encontrará muchas en su país?» Bola de Sebo no respondió y se reincorporó a la compañía. En cuanto regresó, subió a su casa y no volvió. Estaba muy preocupada. ¿Qué iba a hacer? Si se resiste, ¡qué vergüenza! Sonó la hora de la cena. La esperaron en vano. El señor Follenview, que entró en ese momento, anunció que la señorita Rousset se sentía indispuesta y que podían sentarse a cenar. Todos escucharon con atención. El conde se acercó al posadero y en voz baja les dijo: «¿Es eso?» «Sí». Por decoro no dijo nada a sus compañeros. Tan solo les hizo un leve signo con la cabeza. Un gran suspiro de alivio salió inmediatamente de todos los pechos. En todos los rostros se pintó la alegría. Lousiao gritó: «¡Canastos! Invito a champán si es que lo hay en este establecimiento». Y la señora Lousiao tuvo un ataque de angustia cuando el patrón volvió con 4 botellas en las manos. De repente todos se habían vuelto comunicativos y ruidosos. Una alegría picante inundaba los corazones. El conde pareció darse cuenta de que la señora Carret Lamadon era encantadora.
El fabricante se deshizo en cumplidos con la condesa. La conversación estaba muy animada, jovial y llena de chispa. De pronto Lou Xiao, con cara de ansiedad y levantando los brazos, gritó: «¡Silencio!». Todos callaron sorprendidos, casi asustados. Entonces él tendió la oreja haciendo el gesto de pedir silencio con ambas manos. Levantó la vista al techo, escuchó de nuevo y añadió con voz normal: «Tranquilícense, todo va bien». Hubo un momento de duda, pero enseguida se abrió paso una sonrisa. Al cabo de un cuarto de hora, Lou Xiao volvió a gastar la misma broma, que repitió a menudo durante la velada. Hacía como si interpelase a alguien en el piso de arriba, dándole consejos de doble sentido sacados de su alma de viajante. A ratos adoptaba un aire triste y suspiraba: «Pobre chica». O bien murmuraba entre dientes como si estuviera furioso: «¡Miserable prusiano! ¡Termina!». Otras veces, cuando ya nadie pensaba en el asunto, lanzaba con voz vibrante varios «¡Ya basta, ya basta!» y añadía como si hablase consigo mismo: «Con tal de que volvamos a verla, de que no la mate el muy miserable». Aunque estas chocarrerías fuesen de un gusto deplorable, divertían y no molestaban a nadie, pues la indignación depende del ambiente como los demás, y la atmósfera que se había ido creando en torno de ellos estaba cargada de pensamientos salaces. A los postres, las propias mujeres hicieron ingeniosas y discretas alusiones. Los ojos brillaban. Se había bebido mucho. El conde, que conservaba, incluso en sus desviaciones, su gran apariencia de gravedad, encontró una comparación de muy buen gusto entre el fin de la invernada en el polo y la alegría de los náufragos que ven abrirse un camino hacia el sur. Lou Xiao, lanzado, se levantó con una copa de champán en la mano. «Brindo por nuestra liberación». Todo el mundo se puso de pie, le aclamaron. Las dos monjas mismas, solicitadas por las damas, consintieron en mojar sus labios en este vino espumoso que nunca habían probado. Declararon que ese parecía a la limonada con gas, pero que era más fina. Lou Xiao resumió la situación. «Es una pena no tener un piano porque podrías pinchar una cuadrilla». Cornudet no había dicho una palabra, no había hecho un gesto, incluso parecía sumido en pensamientos muy serios, y a veces sacaba con un gesto de enfado su gran barba que parecía querer alargar aún más. Por fin, hacia la medianoche, cuando se iban a separar, Lou Xiao, que se tambaleaba, le dio de repente unos golpecitos en el estómago y le dijo tartamudeando: «Esta noche no es una broma. No dice nada, ciudadano». Pero Cornudet levantó de repente la cabeza y mirando alrededor de la compañía con una mirada fulminante y terrible: «Os digo a todos que acabáis de hacer una infamia». Se levantó, fue hasta la puerta, repitió una vez más: «Una infamia», y desapareció. Esto fue un poco chocante al principio. Lou Xiao, desconcentrado, se quedó como tonto, pero recuperó su aplomo y luego, de repente, se desternilló de risa repitiendo: «Están verdes, camarada, están demasiado verdes». Como nadie comprendía, contó los misterios del pasillo. Entonces se reanudó un jolgorio formidable. Las señoras se divertían como locas. El conde y el señor Carré Lamadón lloraban de risa. No se lo podían creer. «¿Cómo? ¿Está usted seguro? Quería...». «Les digo que lo he visto». Y ella se negó, porque el prusiano estaba en el cuarto de al lado. «¿Es posible?». «Se lo juro». El conde estaba a punto de que le diese algo. El industrial se apretaba la barriga con ambas manos. Lou Xiao continuó: «Y claro, esta noche no la encuentra divertida, pero que nada divertida». Y los tres volvían a empezar, enfermos, sin aliento, tosiendo. Poco después se separaron, pero la señora Lou Xiao, que era de la naturaleza de las ortigas, hizo notar a su marido que aquella pequeña lagartona de Carré Lamadón había reído de dientes afuera durante toda la velada. «Sabes, las mujeres cuando se trata de un uniforme les da igual, créeme, que sea francés o prusiano. Es una pena, Dios bendito». Y toda la noche en la oscuridad del pasillo se oyeron como estremecimientos, rumores apenas audibles, parecidos a suaves suspiros, el rozar de pies desnudos, imperceptibles crujidos. Sin duda, nadie durmió hasta muy tarde, pues, por la rendija de las puertas, se filtraba la luz, y el champán produce estos efectos, entorpece el sueño, según se dice. A la mañana siguiente, un luminoso sol de invierno hacía cegadora la nieve. La diligencia, finalmente con los caballos enganchados, esperaba delante de la puerta, en tanto que una banda de blancas palomas de rosados ojos que a un punto negro tachonaba en su centro,
pavoneándose con sus tupidas plumas, se posaban gravemente entre las patas de los 6 caballos y se buscaban la vida en el estiércol humeante que ellos habían esparcido. El cochero, envuelto en su piel de oveja, echaba caladas a su pipa desde su asiento y todos los viajeros, radiantes, mandaban empaquetar rápidamente las provisiones para el resto del viaje. Solo faltaba Bola de Cebo, y ésta apareció. Parecía un poco turbada, avergonzada. Tímidamente se aproximó a sus compañeros, quienes, al unísono, se giraron como si no la hubieran visto. El conde tomó del brazo a su mujer lleno de dignidad y la apartó de aquel contacto impuro. La gruesa muchacha se detuvo estupefacta. Luego, haciéndose acopio de valor, abordó a la mujer del fabricante con un «Buenos días, señora», humildemente murmurado. La otra saludó solo con una breve e impertinente inclinación de cabeza que acompañó con una mirada de virtud ofendida. Todo el mundo parecía atareado y se mantenía lejos de ella como si llevase una infección prendida a sus faldas. Luego se apresuraron a subir al coche, a donde llegó sola, la última, y en silencio volvió a ocupar el asiento de la primera parte del viaje. Los demás hacían como si no la viesen, como si no la conociesen. La señora Loussiow, que la observaba de lejos con indignación, le dijo a media voz a su marido: «Afortunadamente no voy a su lado». El pesado carruaje trepidó y se puso en marcha reanudando el viaje. Al principio todos guardaron silencio. Bola de Cebo no se atrevía a alzar la vista. Se sentía a un tiempo indignada con todos sus vecinos y humillada por haber cedido, mancillada por los besos de aquel prusiano a cuyos brazos la habían hipócritamente arrojado. Pero de pronto la condesa, volviéndose a la señora Carrel Lamadón, rompió el penoso silencio. «Creo que conoce usted a la señora Étrelles». «Sí, es una de mis amigas». «Qué mujer más encantadora». «Maravillosa, un temperamento verdaderamente exquisito, muy culta además, y artista de los pies a la cabeza, canta de maravilla y dibuja a la perfección». El fabricante hablaba con el conde, y en medio del estrépito producido por los cristales salpicaban palabras como cupón, vencimiento, prima, a plazos. Loussiow, que había birlado una vieja baraja de la hostería, grasienta tras 5 años de ser restregada por las nada limpias mesas, empezó unas 7:30 con su mujer. Las dos religiosas prendieron en sus cinturas los largos rosarios colgantes, se persignaron a la vez y de repente sus labios se pusieron a moverse rápidamente, cada vez más deprisa, apresurando su tenue murmullo como en una carrera de oremus. Y a cada rato besaban una medalla, se persignaban de nuevo para empezar otra vez su rápido y continuo mascullar. Cornudet se entregaba inmóvil a sus pensamientos. Al cabo de 3 horas de viaje, Loussiow recogió los naipes. «¡Qué hambre!», dijo. Entonces su mujer alcanzó un envoltorio atado con un bramante, del que sacó un trozo de fiambre de ternera. Lo cortó con esmero en finas lonchas y los dos se pusieron a comer. «¿Y si hiciéramos nosotros otro tanto?», dijo la condesa. De acuerdo con ello, desempaquetó las provisiones preparadas para los 2 matrimonios. Se trataba de uno de esos recipientes alargados en cuya tapa figura una liebre de loza para indicar que una liebre hecha paté yace debajo, una suculenta pieza de charcutería en la que blancos hilillos de tocino atravesaban la oscura carne de caza mezclada con otras finamente picadas. Un hermoso taco de gruyere, envuelto en un periódico, ostentaba impreso «Sucesos» sobre su pasta untuosa. Las 2 monjitas sacaron un salchichón que olía a ajo y Cornudet, hundiendo ambas manos en los grandes bolsillos de su amplio gabán, extrajo de uno 4 huevos duros y del otro una corteza de pan. Quitó la cáscara a los primeros, que arrojó bajo sus pies sobre la paja, y los atacó con sus dientes, que desparramaban sobre su frondosa barba partículas de yema que parecían, allí dentro, estrellas. Bola de Cebo, con las prisas y la turbación de su despertar, había sido incapaz de pensar en algo, y miraba exasperada y ahogándose de rabia a todas aquellas personas que plácidamente comían. Una cólera tumultuosa la crispó al principio y abrió la boca para gritarles lo que eran con una oleada de insultos que acudían a sus labios, pero no podía hablar. Hasta tal punto la sofocaba la exasperación. Nadie la miraba ni pensaba en ella.
Se sentía ahogada en el desprecio de aquellos rufianes decentes que primero la habían sacrificado, luego rechazado como algo sucio e inútil. Entonces pensó en su gran cesta llena de cosas buenas que glotonamente habían devorado, con sus 2 pollos relucientes de gelatina, sus patés, sus peras, sus 4 botellas de Burdeos, y sintió ganas de llorar cuando su ira se disipó de repente como se rompe una cuerda demasiado tensa. Hizo un terrible esfuerzo por mantenerse firme y tragarse los sollozos como hacen los niños, pero el llanto le iba subiendo, brillaba en el borde de sus párpados, y de pronto 2 gruesas lágrimas, desprendiéndose de los ojos, rodaron lentamente por sus mejillas. Siguieron otras más rápidas, que fluían como las gotas de agua se filtran en una roca y caían regularmente sobre la curva redondeada de su pecho. Pero se mantuvo erguida, con la mirada fija, pálida y rígida, con la esperanza de que ninguno la viera. Pero la condesa se dio cuenta e hizo un signo a su marido. Él se encogió de hombros como diciendo: «¿Qué queréis? No es culpa mía». La señora Loussiow rió triunfalmente para sus adentros y murmuró: «Llora de vergüenza». Las 2 religiosas habían vuelto a sus rezos tras enrollar en un papel lo que quedaba del salchichón. Entonces Cornudet, que hacía la digestión de los huevos, estiró sus largas piernas hasta debajo de la banqueta de enfrente, se tendió, cruzó los brazos, sonrió como un hombre al que acaba de ocurrírsele una broma divertida y se puso a silbar entre dientes la marsellesa. Todos los gestos se ensombrecieron. El popular canto sin duda no gustaba nada a sus vecinos. Se los veía nerviosos, molestos, dispuestos a aullar como perros que oyesen un organillo. Él se percató y siguió adelante. Incluso a veces tarareaba la letra: «Amor sagrado de la patria dirige nuestros brazos vengadores. Libertad, amada libertad, combate al lado de tus defensores». La huida era cada vez más veloz al ser la nieve más dura, y hasta Dieppe, a lo largo de las interminables horas monótonas a través del traqueteo del camino, con la caída de la tarde primero y luego en la oscuridad profunda del carruaje, Cornudet continuó con feroz obstinación con su silbido vengador y monótono, forzando a los ánimos exasperados y cansinos a seguir el canto de cabo a rabo, a grabar en la memoria cada palabra de la letra que ellos aplicaban en cada compás. Y Bola de Sebo no dejaba de llorar, y a veces un sollozo que no podía contener pasaba entre 2 versos por entre las tinieblas.